Hola chicos, ¿qué tal? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver una pequeña introducción a equilibrios redox, ¿vale? Una serie de conceptos que nos va a hacer falta para abordar pues, determinados ejercicios en este tema. Básicamente los pilares fundamentales de este tema, además de lo que vamos a explicar en este vídeo, los conceptos fundamentales van a ser el ajuste por el método ion-electrón, celdas galvánicas, el clásico ejercicio de pilas, la electrólisis y una justificación de los diferentes procesos que podrían darse en función de la tabla de potenciales estándar de reducción, ¿vale? Básicamente sería ese el pequeño resumen de este tema. Así que vamos a comenzar con los conceptos fundamentales y vamos a empezar por el concepto de oxidación y reducción, que vamos a entender de aquí en adelante por estos dos conceptos. Pues miren, como vemos aquí, la oxidación va a ser el proceso en el que una sustancia pierde electrones, básicamente. Al perder electrones, esa sustancia, en este caso ese elemento, va a oxidarse, ¿vale? Puede ser un elemento, sobre todo afecta a elementos, pero bueno. Sustancias que pierden electrones va referido a la oxidación, mientras que si en el proceso se ganan electrones, va referido a la reducción. Entonces, en la oxidación hay una implicación, y es que dicho elemento va a aumentar su número de oxidación. Es decir, que puede pasar de un número de oxidación -1 a un número de oxidación que esté por encima de él. Ahí sufrirá la oxidación. Y por eso pierde electrones, se hace más positivo. Mientras que la reducción, como gana electrones, se va haciendo cada vez más negativo. Y por eso disminuye su número de oxidación, es decir, que podría pasar perfectamente de un +7 a un +2, por ejemplo en el manganeso, ¿vale? La reducción del manganeso en medio ácido, que ya la veremos. Entonces, vamos a ver, vamos a tomar como referencia el estado natural o fundamental de los diferentes elementos, ¿vale? Eso hablaré después. Pero cuando un elemento se encuentra en su estado natural o fundamental, se le va a asignar su número de oxidación como 0, ¿de acuerdo? Así que el número de oxidación de aquellos elementos en su estado fundamental, 0. Ejemplos de cada una de ellas, aunque veremos más adelante, pero para que empecemos a que el engranaje empiece a rodar. Pues mira, vamos a suponer un elemento en su estado fundamental que pasa de 0 a 3. Si os fijáis, se hace más positivo, de ahí que tenga que perder electrones, ¿vale? Entonces hemos colocado aquí el ejemplo para el hierro. Yo veo que el hierro en su estado fundamental es 0, fíjense que no tiene ningún superíndice, ¿vale? A veces se coloca, pero si no hay nada es porque se encuentra en su estado fundamental. Y pasa de hierro en su estado fundamental a hierro 3, se está oxidando y por tanto implica una pérdida de electrones. En este caso tiene que perder 3 electrones, ¿vale? Fíjense que es justo la carga positiva para que coincida con la negativa. Hay una cosa que vamos a ver ahora en el ejemplo siguiente, se ve muchísimo mejor en el cloro, pero a partir de ahora no solamente tendremos que fijarnos que se cumple el principio de Lavoisier, ¿vale? El principio de conservación de la materia con el ajuste estequiométrico. En este caso, si vemos que tenemos un átomo de hierro y aquí tendríamos un ion hierro, ¿vale? Sin embargo, también tenemos que ver las cargas. Si nos fijamos en los reactivos, tan solo tenemos, bueno, tan solo no, es que no tenemos carga, ¿vale? Y en los productos, si contabilizamos las cargas, tenemos 3 cargas positivas, ¿vale? Es decir, un ion hierro 3 con 3 positivas, pues serían 3 positivas, y 3 electrones que tienen cada uno de ellos una carga negativa, pues 3 por -1, -3, -3 más 3, 0, ¿vale? Así que, en este caso, las cargas también tienen que ser iguales. Cuidado con iguales, he dicho, no que tengan que ser 0, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí en la reducción, ¿vale? Un elemento en su estado fundamental que pasa de 0, por ejemplo, a -1, en el caso del cloro. Bueno, pues el cloro, recuerden, es una especie diatómica, ¿vale? Tenéis que recordarlo. Y pasa de cloro en su estado natural a ion cloruro. Si os fijáis, para pasar de 0 a -1, a -2, -3, el que cuadre, en este caso es a -1, tiene que ganar electrones, porque cada vez se hace más negativo, ¿vale? Por eso los electrones van aquí en los reactivos, se ganan. Sin embargo, aquí como se pierden, en los productos, ¿vale? Entonces, si pasa de cloro a cloruro, primero tenemos que ajustar el cloro
antes de ajustar las cargas. Entonces, como aquí tenemos 2 cloros, en productos también tendremos que tener 2 cloros. Por eso colocamos su coeficiente estequiométrico. Mientras que en las cargas, aquí tendríamos 2 por menos 1, menos 2 cargas negativas en los productos. Y aquí, si nos fijamos, también tendríamos 2 cargas negativas en los reactivos. Así que tanto estequiométricamente como iónicamente, es decir, las cargas las tendríamos ajustadas. Ahora vamos a tener que ir siempre un pasito más allá. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos avanzando. Una de las cosas que tenemos que tener clara es que los procesos de oxidación y reducción siempre ocurren al mismo tiempo. Ocurren de una manera simultánea. Al mismo tiempo que se están perdiendo electrones, por otro lado se están ganando. ¿De acuerdo? Entonces, va a aparecer aquí igual que en ácido-base aparecían los conceptos de ácido-base conjugado, par ácido-base conjugado. Aquí también van a aparecer los conceptos de par redox. Entonces, vamos a definir lo que es un agente oxidante, que sería la especie que provoca la oxidación de otra, ¿vale? Y por tanto le va a provocar a esa especie que pierda electrones, mientras que un agente va a ser reductor cuando le produce la reducción a otra especie, y por tanto está provocando que esa especie gane electrones. Como vemos aquí, se trata de una reacción redox. ¿Cómo podemos identificar que realmente es una reacción redox y no es una reacción de otro tipo? Pues porque tienen que cambiar sus números o sus estados de oxidación. Por ejemplo, yo veo que el magnesio aquí se encuentra en su estado natural, es decir, su número de oxidación sería 0. Y en productos veo que el magnesio, el número de oxidación ha pasado a ser 2, ha cambiado su número de oxidación. Por eso se trata de un proceso redox. Porque para que ocurra eso tiene que ganar o perder electrones. En este caso, ¿vale? Se trata de la oxidación y por tanto va a perder electrones, se vuelve más positivo. Ocurre lo mismo en el caso del cloro. En el cloro también se encuentra en su estado natural y pasa al ion cloruro, es decir, disminuye su número de oxidación y por tanto se trataría de la reacción o el proceso de reducción, ¿vale? Así que si yo veo que esta especie, el magnesio, está reduciendo al cloro, si os fijáis, vamos a llamarla agente reductor. Y después de perder esos electrones, obtendríamos la especie oxidada. Mientras que el cloro que está provocando la oxidación del magnesio, ¿vale? Es el agente oxidante, ¿vale? Va a provocar en este caso, pérdida de electrones del magnesio y después, ¿vale? De producirse, en este caso, la reducción, vamos a obtener la especie reducida, ¿vale? Aquí tendríamos los pares redox. Bien, ¿cuáles serían, por tanto, las reacciones que tendrían lugar? Es decir, la reacción de oxidación y la reacción de reducción. Pues vamos a colocarla. Vamos a colocar la semirreacción, ¿vale? Normalmente se suele colocar así, semirreacción. Y en este caso, como estamos viendo que pasa del estado fundamental 0 a 2, sería la semirreacción de oxidación. Vamos a ponerlo así. Y yo veo que pasa de un estado natural o fundamental magnesio y pasa como producto a magnesio 2+. Para que ocurra esto, fíjense, está transformándose en una especie que es más positiva, por tanto es la pérdida de electrones, por eso es la reacción de oxidación. ¿Y cuántos electrones ha tenido que perder? Pues está claro, ha tenido que perder 2 electrones. Si nos fijamos aquí, pues tendríamos 0 cargas, ¿vale? Aquí tendríamos 2 positivas, aquí tendríamos 2 negativas, perfectamente quedaría ajustada. Para el caso del cloro, la semirreacción de reducción es exactamente igual, ¿vale? Vamos a colocar aquí semirreacción de reducción, ¿vale? Vamos a abreviarlo así. Pues aquí lo que tendríamos es que de el estado fundamental del cloro, ¿vale? Del cloro pasa al ion cloruro, ¿vale?
Claro, lo primero que tenemos que hacer es ajustar estequiométricamente este proceso, esta reacción. Como yo tengo en reactivos 2 cloros, en producto necesitaré 2 cloros. En este caso, para hacerse más negativo, tiene que ganar electrones. Y si nos fijamos aquí, este 2 que multiplica a todos los iones cloruros, como cada cloruro me aporta una carga negativa, en total serán 2 negativas. 2 por menos 1, menos 2. Si nos fijamos, en los reactivos no tenemos ninguna, pero al tratarse de un proceso de una reacción de reducción, tiene que ganar electrones. Y por tanto, esos electrones deberán ir, ¿dónde? Pues en los reactivos. Así que aquí vamos a colocar más electrones. ¿Cuántos? Pues 2, para que tengamos la misma carga en reactivos que en productos, ¿vale? De esta manera ya sabemos el proceso de oxidación que es, el proceso de reducción, el agente oxidante y el agente reductor. Fíjense que, aunque parezca medio lío, no es tanto lío. Si yo veo que esta especie se está oxidando, es porque este señor está reduciendo a la otra. Por eso el magnesio sufre la oxidación, pero es el agente reductor, reduce a la otra. Sin embargo, el cloro, que está sufriendo el proceso de reducción, está oxidando al magnesio. Por eso sufre la reducción, sin embargo es el agente oxidante. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo claro. Parece medio lío, pero una vez que uno se para a pensarlo, no es tan difícil. Tiene muchísimo sentido. Bien, vamos a seguir con números de oxidación. Voy a seguir borrando esto de aquí, que me he quedado a media. Números de oxidación. Vale, los números de oxidación de un elemento dentro de un compuesto sería como la carga que tendría un átomo de ese elemento si ese compuesto del que forma parte estuviese compuesto por iones. Vale, ahora esto que parece medio lío lo vamos a ver con diferentes ejemplos. Vamos a ver los diferentes números de oxidación con los que nos podemos encontrar. Entonces vamos a empezar con el número de oxidación de un elemento en su estado fundamental, ¿vale? Bueno, pues tendríamos el número de oxidación de cualquier elemento en su estado natural o fundamental. Por ejemplo, el sodio o el hidrógeno, o el cloro, el hierro, el nitrógeno, el aluminio. Cualquiera de estos, ¿vale? Si se encuentran en su estado natural o fundamental, como estamos viendo, se coloca el símbolo del elemento para cualquier elemento de la tabla periódica, excepto para aquellos que sean diatómicos, siempre, ¿vale?, su número de oxidación será 0, por convenio, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro, así que en el ajuste, cuando empecemos a ver ejercicios, cuando yo vea cualquier elemento en su estado natural, su número de oxidación será 0. A continuación tendríamos números de oxidación para el átomo de hidrógeno. Nos lo podemos encontrar en diferentes sustancias, ¿vale? Si por ejemplo nos lo encontramos como un hidruro metálico, ¿vale? Por ejemplo, el hidruro de estaño 4 o el hidruro de potasio, el hidruro de hierro 3, ¿vale? Cuando el hidrógeno nos aparezca formando parte de este tipo de compuesto, el número de oxidación, ¿vale?, vamos a colocar aquí, siempre será menos 1, ¿vale? Para el hidrógeno, menos 1 en hidruros metálicos. Sin embargo, si el hidruro es no metálico, por ejemplo, lo que vemos aquí, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido sulfídrico, el número de oxidación será más 1. También nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en oxoácidos, ¿vale? Imaginemos que tengamos, yo qué sé, el ácido perclórico, por decir algo. Pues este hidrógeno que tenemos aquí también estará con número de oxidación más 1. O por ejemplo, en el ácido sulfúrico, por ejemplo, H2, S, O4, otro oxoácido, pues este hidrógeno que tenemos ahí, luego pondré un par de ejemplos, también su número de oxidación será más 1. Respecto al número de oxidación del oxígeno, es decir, el oxígeno pues nos lo vamos a encontrar formando parte de diferentes compuestos. ¿Qué ocurre cuando ese oxígeno forma parte de un peróxido? Bueno, pues ya os digo que si forma parte de un peróxido, su número de oxidación será menos 1. Aquí, por ejemplo, tendríamos el peróxido de sodio, ¿vale? Ahí ese oxígeno estaría conectado con número de oxidación menos 1.
el agua oxigenada, es decir, el peróxido de hidrógeno, también ese oxígeno estaría -1, peróxido de calcio también estaría con -1, ¿vale? Así que el oxígeno, si forma parte de un peróxido, su número de oxidación es -1. Sin embargo, si forma parte de un óxido, un oxoácido o una oxisal, ¿vale? Aquí tenemos 3 ejemplos: el óxido de aluminio, el ácido nítrico o el siempre oxidante por excelencia dentro de redox, se utiliza muchísimo. Hay un par de ellos más, también ya lo veremos, pero el permanganato de potasio, ¿vale? Ahí el número de oxidación del oxígeno sería -2, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos, vamos a colocarlo, que el número de oxidación sería -2 para el oxígeno, ¿vale? Tanto para óxidos como oxoácidos como oxisales. Si ese oxígeno aparece en esos compuestos, el número de oxidación sería -2. Bien, también tendríamos números de oxidaciones sobre todo para halógenos y anfígenos. Ahora voy a particularizarlo, sobre todo cuando la terminación de estos compuestos sean uros, es decir, halogenuros, ¿vale? O sales binarias, este tipo. Sobre todo por eso coloco aquí terminación en uro y es más fácil la comprensión. Miren, si es flúor, cloro, bromo o yodo, el número de oxidación sería -1. Y si es azufre, selenio, teluro, sería -2 el número de oxidación, ¿vale? Entonces, repito, si los elementos fuesen flúor, cloro, bromo, yodo, es decir, los halógenos -1, mientras que estos anfígenos, azufre, azufre, selenio, teluro, -2. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Aquí, si os fijáis, cloruro de hidrógeno, ¿vale? O el ácido clorhídrico, dependiendo si está en estado gaseoso o en disolución acuosa. Este cloro estaría con estado de oxidación o con número de oxidación -1, ¿vale? Al igual que este yodo, también estaría -1. Al igual que este azufre, en este caso este azufre estaría con -2. El selenio, aquí, seleniuro de hidrógeno, pues -2. Sulfuro de sodio, pues -2. Sulfuro de calcio, -2, ¿vale? Todos aquellos compuestos en halógenos y anfígenos con la terminación uro, porque pueden ser o hidruros no metálicos o sales binarias, ¿vale? Que sería cuando se utilizaría esta terminación en uro. Los números de oxidación serían los que tenéis en pantalla, ¿vale? -1 para los halógenos, para los anfígenos -2. Por último, nos vamos a centrar en los metales. Los metales pues van a coincidir con las valencias. Muchos de ustedes dicen, pues bueno, coincide con la valencia, aunque el concepto de valencia y número de oxidación no es exactamente igual. A veces coincide dependiendo del elemento y dependiendo de la ocasión, pero no es el mismo. En el caso de los metales sí nos va a coincidir para este tema. Y voy a poner un par de ejemplos para que veáis, bueno, pues cómo podríamos calcular el número de oxidación de cada uno de los elementos, porque esto es prioritario para el resto de este tema. Entonces, vamos a ir uno a uno mirando el número de oxidación, ¿vale? Y por lo menos también os sirve de repaso. Miren, acabamos de decir que el oxígeno, siempre y cuando pertenezca a una oxisal, un oxoácido, un óxido, el número de oxidación sería -2. Y eso es lo que vamos a colocar justo aquí debajo, ¿vale? El número de oxidación -2 para el oxígeno. Y el sodio, ¿vale? Pues todos sabemos, es un elemento alcalino, está en la primera columna de la tabla periódica. Su número de oxidación, en este caso, pues sería +1, ¿vale? Lo vamos a colocar de esta manera, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, yo lo que acabo de decir es -2 y +1 para cada átomo de oxígeno y sodio respectivamente. Pero claro, yo estoy viendo que para la molécula de sulfato de sodio tengo 2 átomos de sodio y tengo 4 átomos de oxígeno. Por tanto, la carga que aporta cada uno de estos elementos a la molécula no van a coincidir con la carga que yo acabo de poner. Es decir, simplemente tendré que multiplicar este 1, por ejemplo, por este 2, es decir, la carga total que aportan los sodios a la molécula sería +2, mientras que para los oxígenos, pues -2 por 4 sería -8. Así que ahora, si yo quiero determinar cuál sería el número o la carga que tendría que tener ahí el azufre para que la molécula fuera eléctricamente neutra, ¿vale? Porque yo ahí no he visto ningún superíndice con un más o con un menos como tienen los iones, ¿vale? También lo veremos.
Bueno, pues está claro que si la suma de cargas positivas y negativas tiene que ser 0, está claro que aquí tendría que haber un 6. 2, 4, 6, menos 8, 0. La carga sería neutra. Pero si nos fijamos, esas 6 sería el total en la molécula. Entonces yo ahora me tendría que fijar en cuántos azufres tiene la molécula. En este caso es 1. Ah, pues entonces 6 entre 1, evidentemente el azufre tendría, en este caso, número de oxidación más 6. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir haciendo ejemplos y yo creo que lo vais a ir entendiendo porque esto al final, uno de la manera que lo entiende es haciendo ejemplos. Por ejemplo, otra de las sustancias que se suele dar bastante como agente oxidante es el dicromato de potasio, ¿vale? Vamos a colocar aquí dicromato de potasio, ¿vale? Recuerden la importancia que tiene la nomenclatura y la formulación, ¿vale? Aquellos que andéis algo cojo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, empezar a repasar, porque es que no queda otra, ¿vale? Entonces, habíamos hablado del dicromato de potasio, ¿vale? La molécula que estoy escribiendo aquí ahora, el K2CR2O7. Bueno, hacemos la misma jugada. Vamos a coger y vamos a ir calculando los números de oxidación de cada uno de estos elementos. El oxígeno, menos 2, ¿vale? Lo mismo que acabamos de indicar anteriormente. Y el potasio es más 1, ¿vale? Bueno, si yo ahora para el potasio multiplico este 1 por 2, la carga total que aportan los potasios a la molécula serán más 2. Y lo mismo y lo propio ocurre con el oxígeno. Menos 2 por 7, todos los oxígenos aportarán a la molécula una carga menos 14. Así que aquí no se nos escapa que tendrá que ir para el cromo un más 12 para que la molécula sea eléctricamente neutra. Pero a diferencia del ejemplo de antes, el sulfato de sodio, estas 6 se dividían entre un solo átomo de azufre, por eso coincidía. Sin embargo, ahora aquí no. Ahora aquí hay 2 cromos, es decir, que cada cromo va a aportar 6 cargas positivas a la molécula, es decir, que el número de oxidación que tendríamos aquí sería más 6, sería 12 entre 2 más 6, y ese sería el número de oxidación que tendría el cromo en la molécula, ¿de acuerdo? Estos son simplemente 2 ejemplos porque este es el vídeo teórico, por así decirlo. Habrá más, en este caso ya serían del tipo práctico, pero de momento los conceptos fundamentales que tenéis que saber son los que se han expuesto. Tendríamos que saber, cuando hablamos de un proceso de oxidación y reducción, a qué nos referimos, el proceso de oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. Aparecen los conceptos de par redox, ¿vale? De tal manera que hemos dicho que este tipo de procesos ocurren de una manera simultánea, al mismo tiempo que se pierden se ganan electrones, ¿vale? También hemos hablado del concepto de agente oxidante y agente reductor, ¿vale? El agente oxidante es porque oxida a la otra sustancia y por tanto él sufre la reducción. El agente reductor es porque va a reducir a otra sustancia y por tanto él sufre la oxidación, ¿de acuerdo? Y luego hemos hecho un repaso de los diferentes, cómo calcularíamos o cómo veríamos nosotros el número de oxidación de cada uno de los diferentes elementos, sobre todo clave, y aquí por último los 2 ejemplillos que hemos visto de una manera muy genérica, ¿vale? Pues nada chicos, espero que esto os haya servido y nada, os mando un saludo y un abrazo muy fuerte y nos vemos en clase, ¿de acuerdo? Venga, chao.